vamos a platicar acerca de el horóscopo y el Wolverine. La cuestión del horóscopo, la pregunta interesante primero de contestar es ¿de dónde salió esta onda del horóscopo? Y pensemos hace 2000 años que estaba la gente y lo que miraba a su alrededor era el sol y miraban unas cosas que estaban reluciendo alrededor y eran las estrellas. Eh, pero realmente no sabían ellos que eran estrellas y cómo eran estrellas. Lo que estaban viendo eran las constelaciones y también el sol. Y como el ser humano tiende a poner junto o a asociar cosas que están juntas. Entonces sucedía que ya por febrero o marzo nacía alguien y miraban en la noche en el cielo y miraban a dónde estaba la luna o miraban durante el día y o cuando ya estaba anocheciendo o amaneciendo miraban lo de más o menos cómo estaba la posición de las estrellas y cómo estaba la posición del sol en ese momento con relación a las estrellas y el nacimiento. Y empezaron a hacer relaciones. Se fijaban que niños que nacían en cierta época del año tenían ciertas características, que tal vez algunos tenían más energía, otros eran más saltones, otros tenían como más eran más robustos y en su mente pensaron, ok, quiere decir que dependiendo de la posición del sol y dependiendo de la posición de cómo están las estrellas, esas son las características con las que nace el niño. No se les imaginaba a ellos que, de acuerdo a la época del año y cómo y los nutrientes de la tierra, porque cuando hay más sol, cuando las condiciones son más favorables, los nutrientes de la alimentación de una persona cuando nace eran superiores en una época del año y eran inferiores en otra época del año. Esa es la verdadera razón por qué los niños salían diferentes de acuerdo a qué época del año nacían. No es lo mismo nacer en en invierno en una zona que nacer en verano porque los nutrientes o la calidad de la comida en una época eran mejor que otras y esa es la verdadera diferencia. Entonces, ¿de dónde viene el horóscopo? ¿O cuál es la idea del horóscopo? La idea del horóscopo es que nosotros, nuestras características personales, como nacemos, son influenciadas por la posición del sol que está aquí, estoy viéndolo ahí, y detrás del sol hay una constelación o una configuración de estrellas. Y esa configuración de estrellas tiene una figura. Y entonces, casi todo el mundo conoce, yo no me los puedo de memoria, pero supuestamente son 12 configuraciones en los diferentes puntos que se miran en el cielo. Y esa configuración da la personalidad que yo tengo. Esa es como la teoría. Y esa constelación tiene una figura, no podemos decir geométrica, pero una figura nosotros tendemos a darle características para entenderlo, que sería como un cangrejo, bueno, el Aries no sé qué es, el Cáncer sé que es un cangrejo, Escorpión es otro, y así le damos, Libra tiene otra figura, etcétera. Y así es como es la teoría de esto de la configuración. Entonces, ya pasando el tiempo, de repente que la gente científica empezó a decir, bueno, ver qué tan cierto es esa teoría de que de acuerdo a cómo uno nace, las características si son iguales o parecidas, y se puso al método científico. Y como ahí están los astrólogos que ya durante muchos años y todo supuestamente han ido recabando características y las han ido registrando. Y tienen tanta información que ahora nos la pueden transmitir a nosotros y darnos cuál es la característica que tenemos de acuerdo a si somos Tauro, a si somos, etcétera, cualquiera de las dos. Y
Entonces los científicos vamos a ver si es cierto que todo ese cúmulo de conocimiento que viene de miles de años o cientos de años, si eso pega con experimentos. Y entonces lo que hicieron fue hacer un pequeño experimento y el experimento se llama, lo hizo este señor, y aquí lo tengo apuntado para que no sea mentira, se llamaba Bertram Forer, se llama el que hizo el primer experimento. Y lo que hizo fue poner aleatoriamente características en unos sobres y a un grupo, sin decirles nada, les planteó de que esos eran los pronósticos que hacían los astrólogos. Y cuando la gente abrió los sobres, empezó a leer las características que aparecían ahí, y cuando testearon al grupo de qué tan certero eran las características que estaban describiendo la persona, de una calificación de 0 a 5, la gente en promedio le daba un 4 o 5, queriendo decir que lo que les aparecía ahí, decían, es verdadero, es cierto. La verdad era que el tipo lo único que había hecho es, así al azar o a la pura carambola, había puesto en diferentes sobres y los había repartido así a que cayeran al azar. Entonces la gente recibía cualquier cuestión. ¿Y qué es lo que aparecía en las hojas? Y les voy a leer una de lo que la gente leía. Porque todos recibían exactamente las mismas descripciones, solo que en diferente orden. Y más o menos las descripciones eran así. Esas las voy a ir leyendo. Sientes el deseo de ayudar y contribuir con el bienestar de otros. Otra característica era, eres muy duro contigo mismo y tiendes a criticarte más de lo necesario. Eres alguien que piensa por sí mismo y no acepta lo que otros dicen fácilmente. Tienes una gran capacidad, pero muchas veces no la explotas correctamente. Muchas veces dudas si has tomado la decisión correcta. Otra es, te gusta el cambio y la variedad y te frustran ciertas limitaciones y restricciones. Y otro ejemplo sería, te has arrepentido muchas veces de ser demasiado franco. Y todo el mundo le ponía altas calipullas, eso me describe súper bien. Y eso es lo que ahora le denotamos, o se denota como ese efecto Forer, o conocido mejor como el efecto Barnum, que aquí es donde viene el Wolverine, que les metí gol en eso, porque el Wolverine es Hugh Jackman, que hizo la película The Greatest Showman, y la película The Greatest Showman es de P.T. Barnum. Y P.T. Barnum, una de las cosas que hizo para hacer dinero era que contrataba prestidigitadores que tiraban las cartas o que decían la personalidad o el futuro de la gente ocupando esta técnica. Y la técnica consiste en dar oraciones que son lo suficientemente específicas en manera positiva como que cualquiera pueda considerar que son aplicables para él o ella, pero no tan específicas como para que la persona piense esto no es para mí. Y son escritas en manera positiva, tienen las frases como por ejemplo a veces, muchas veces, en ocasiones, y de ahí la frase positiva. Y una frase positiva que podría aplicar muy bien para la persona y que infla el ego de la persona. Entonces, de esta manera es bien fácil embaucar a alguien, particularmente si la persona piensa que la fuente de quien está recibiendo esta información es una fuente confiable.
Entonces, si yo de antemano ya creo en la astrología, ya creo en la persona que tira las cartas, o ya creo en ese tipo de cosas, obviamente que para mí voy a personalizarlo y voy a considerar que es algo bueno. La cuestión de ya científicamente eso de que el Sol y la constelación tengan algo que ver, en ese sentido ha sido demostrado muchas veces que es pura casaca y que se puede uno analizar las oraciones y ver que cumplen estas características que acabo de decir. Pero lo más chistoso del caso es que cuando se creó los signos astrológicos, que fue hace como 2000 y la Juana, que fue creado por los griegos y de ahí para allá, la Tierra así tiene una inclinación como de un 23%. Y para que regrese a la misma posición de cuando la gente vio la constelación y vio la posición donde estaba Cáncer, Tauro, Libra y todos esos, se tardaría otra vez para ver exactamente la misma constelación, nos tardaríamos otra vez unos 6000 años para que la Tierra, como la Tierra está inclinada, vuelva a estar exactamente en esa misma posición. Entonces, ahorita llevamos como un 13% de buscar esa posición. Quiere decir que si yo quisiera ver la misma constelación de la gente cuando lo empezó hace 2000 años, yo nací, o mi signo zodiacal es como un mes, creo que es un mes después, o es un mes después, o un mes antes, y ya no soy mi signo, sino que soy un mes antes o después, porque ya no estoy en la misma posición en la que otros estaban. Entonces, hace 1000 años era un poquito. Y lo otro es que realmente no son 12, para los astrofísicos, no son 12 constelaciones que la Tierra puede ver, que uno puede hacer las figuritas, sino que son 13. Y en el mundo occidental son una figurita. En el mundo chino, como es otra posición, son otras figuras que cambian por completo. Entonces es toda una gran ensalada y una gran cosa que hacen que esto de la astrología no es nada, sí, es pura casaca. Y hay otra razón de peso por qué no debemos de confiar en la astrología, porque da la impresión y el egocentrismo de que todo se alineó para que afectara al ser humano, cuando todas esas cosas no guardan ninguna relación entre sí. El Sol no guarda ninguna relación con galaxias, ni con constelaciones, ni con otras estrellas, ni con nada, y son puras coincidencias, y que tenga la forma de un cangrejo es puro invento nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí está, como acabo de decir, que la astrología es pura casaca. Y es pura casaca y es pura casaca, ya lo dije. Y así quedó. Y no puede quedar de otra manera. Nos vemos en la próxima. ¡Salud!